y el día de hoy hemos convocado a esta rueda de prensa para hacer un énfasis en dos puntos importantes para la sociedad de Aguascalientes. Uno son las iniciativas de las cuales queremos platicar y otro sobre la marcha LGBTI que en días pasados se desarrolló con bastantes incidentes sobre todo. Bueno, pues bienvenidos a todos, agradezco también la presencia de mis compañeros del Frente Nacional por la Familia, como siempre defendiendo vida, familia y libertades fundamentales, en nombre de su coordinador Jaime Castro Chávez, su servidor desde luego. Pues rechazamos categóricamente a la serie de iniciativas que pretenden modificar, manipular, manosear y torcer por ideología de género el Código Civil del Estado de Aguascalientes, y estas son: inciso A, iniciativa de ley presentada el 19 de junio del 2025 ante el Congreso del Estado de Aguascalientes por el diputado Emanuel Sánchez Nájera del PRD, con el apoyo de otros 5 diputados de Morena y 1 del PRI, que son los siguientes: Lucía de León Ursúa del PRI, José Trinidad Romo Marín de Morena, Yaxú Muñoz Márquez de Morena, Auna Laura Gómez Calzada de Morena, Rodrigo Iván González Mireles de Morena y Alejandra Peña Curiel de Morena. Iniciativa que tiene la intención de modificar el Código Civil para definir el estado civil del matrimonio. Inciso B, iniciativa de ley presentada el 12 de junio de 2025 por Rodrigo Iván González Mireles de Morena y apoyada por otros legisladores, la cual pretende también redefinir el estado civil del matrimonio. Inciso C, iniciativa de ley presentada el 12 de junio del 2025 por el Grupo Parlamentario de Morena, por el cual pretende incorporar conceptos ideológicos y dañinos como personas gentantes, progenitora, para así abolir la palabra madre. Estas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de la Familia y de Derechos de la Niñez. Hacemos un llamado a la Comisión Legislativa mencionada y a todos los diputados del Congreso del Estado para que desestimen estas iniciativas que dañan a la sociedad y las voten en contra. Es claro que los partidos políticos que se denominan de izquierda pretenden imponer lo que ellos llaman matrimonio igualitario, pero que en realidad es una percepción ideológica que solo tiene sustento en un sentimiento. Son nocivas e indebidas referidas iniciativas, ya que el matrimonio no es meramente una cuestión de intimidad personal, sino es institución social, jurídica y antropológica, que va más allá de los sentimentalismos, cuya naturaleza está inevitablemente anclada a las potenciales consecuencias reproductivas, es decir, a la posible existencia de los nuevos seres humanos que solo son posibles en las relaciones heterosexuales. Es decir, la existencia de un nuevo ser humano solo puede darse con la unión del gameto femenino y masculino. Y esto es algo tan importante que se necesita proteger al nuevo ser humano en un entorno que se llama familia, ya que toda persona tiene derecho de saber quién es su padre y cuál es la filiación de su madre. La sociedad no inventó el matrimonio civil por mero hecho de que dos individuos se tengan afecto y tengan relaciones sexuales, sino que se instituyó el matrimonio para ordenar la reproducción de la especie y en consecuencia los vínculos y alianzas filiales, los hijos, y de esta unión surgen familias unidas por la conyugalidad y por los vínculos de sangre, de los que se derivan responsabilidades para los padres y para los hijos, y así los hijos también estarán vinculados con sus padres y sus abuelos. Eso es lo que a la sociedad le interesa, y eso es porque la sociedad humana lo define como la unión entre un solo hombre y una sola mujer. Es decir, el matrimonio no es mera afectividad o sentimentalismo, sino que es central para la subsistencia de las sociedades y del Estado, estructura que no debería ser redefinida, ni banalizada, ni desnaturalizada por ideologías incoherentes con la ciencia y el sentido común. El matrimonio no se trata solo de amor, ya que también, visto desde la antropología, el matrimonio se trata de la trascendencia ordenada de las sociedades. Por eso no se debe tergiversar ni redefinir por modas ideológicas o caprichos minoritarios, ya que para cumplir su función antropológica, el matrimonio no debe dejar de denotar la importancia que tiene para la subsistencia de la sociedad, la unión estable del hombre y de la mujer. Ahora bien, rechazamos también el término de persona gestante, que se pretende insertar en el Código Civil, ya que con este término pretenden anular la palabra madre o mujer.
lo cual es otra postura ideológica propia de la agenda de perspectiva de género, que demuestra el desprecio hacia la maternidad. Este término de persona gestante es negativo, porque también tiene relación con lo que se conoce como agenda transgénero, la cual se pretende imponer desde la adolescencia cuando se invita o induce a los menores al repudio de su esencia biológica, incitando el odio y desprecio de su propio sexo hacia su propia persona, situación que resulta inmoral y antiética. Por lo anterior y en conclusión, reiteramos nuestro llamado a la comisión legislativa mencionada y a todos los diputados del Congreso del Estado para que desestimen estas iniciativas que dañan a la sociedad y las voten en contra. Bueno, pues como bien les damos a conocer estas iniciativas, que no es otra cosa sino la destrucción de la familia, y que sabemos perfectamente que el futuro de la sociedad se basa y se fragua en la familia. Entonces, bueno, vienen aquí a desencantar esta situación con otro tipo de ideologías que lo único que hacen es precisamente destruir a la familia. Y son tres iniciativas en este mes, y sigue avanzando la ideología de género en nuestras leyes. Decía el magistrado Juan Rojas que era urgente o necesario pues también legislar el hacia el llamado contrario que ustedes están haciendo a los legisladores para que se quitara lo que es el matrimonio tradicional con los temas de derechos, y que pues ellos ya consideran a los que se casan en otros estados pues sí, es válido para que puedan tramitar. A ver, el magistrado debería de abocarse a la entrega-recepción que tiene enfrente, en lugar de querernos imponer reformas ideológicas que van a trascender por mucho el periodo que él todavía va a tener el decano, que apenas es de unas semanas. Entonces lo llamaríamos a la prudencia, ¿sí? Porque me parece que es un tema bastante delicado y de gran trascendencia, como para que desde la posición en la que está nos venga a querer decir qué es lo que tiene que hacer la sociedad de Aguascalientes durante las próximas generaciones con una institución que es central para la convivencia de la sociedad, para la estructuración de nuestra antropología, la forma en la que nos entendemos y construimos relaciones y particularmente constituimos familias, porque no es solo la discusión sobre una palabra, sino es toda una estructura antropológica, es milenaria, es una forma de estructurar a las sociedades de forma coherente con la naturaleza de la especie y con la reproducción de la misma. Si lo que tiene interés para la sociedad no es el capricho o la afectividad o la mera afectividad sexual de dos individuos, eso no es relevante para la sociedad. Lo que es relevante es que se estructuran relaciones filiales de largo plazo a partir del núcleo familiar. Por eso lo regulamos, por eso se regula o se tutela, ¿sí? Que el magistrado en este caso considere que hay una moda ideológica, hay una tendencia a nivel nacional donde se ha venido queriendo imponer esta agenda bajo algún discurso ideológico vinculado a la llamada inclusión, pues es su particular opinión, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con que para nuestra sociedad sea deseable tergiversar conceptos centrales que tienen un significado definido, que denotan, significan y representan algo importante y que deben ser vaciados de sentido, es decir, vaciados de contenido de lo que verdaderamente significan. De hecho, la propia expresión dice mucho. Dicen matrimonio inclusivo, ¿verdad? O igualitario. ¿Por qué tienen que ponerle un adjetivo a la palabra? Bueno, porque la palabra va a dejar de significar lo que originalmente significaba, ¿sí? Si tienes que decir matrimonio igualitario o inclusivo es porque no estás hablando de matrimonio y porque todo el mundo entiende lo que es el matrimonio, ¿me explico? Siempre que se utiliza una palabra, un adjetivo después de un sustantivo, esto es porque quieres modificar, cambiar, distorsionar o corromper el significado del sustantivo, ¿me explico? Pero si hablamos de matrimonio igualitario es que no estamos hablando de matrimonio, y es que todos entendemos lo que el matrimonio es: la unión estable de un hombre y una mujer que está abierto a la vida porque tiene potencial reproductivo. Al tener potencial reproductivo, de ahí se van a derivar relaciones filiales, ¿sí? Relaciones filiales que van a trascender en el tiempo muchas veces, incluso después de que las dos personas, el hombre y la mujer, mueran, ¿sí? Porque ahí van a estar los hijos, los nietos, relaciones entre primos, ¿me explico? Se va a estructurar toda una correlación entre muchos individuos a partir
consecuencias de la unión de un hombre con una mujer. Eso es lo que queremos regular con el matrimonio, eso es lo que tiene relevancia, ¿sí? Fuera de eso, la afectividad entre dos individuos, respetamos su libertad individual, pero no tiene un valor político, social, antropológico que tenga que ser tutelado, y mucho menos tergiversando una institución que ya tiene un sentido definido, ¿no? O sea, hay que estar ¿Cómo más afectaría a la familia estas iniciativas, sobre todo estas tres? Mira, empiezas a desnaturalizar un concepto que es clave, ¿sí?, para el entendimiento de cómo opera la sociedad y cómo se construyen las relaciones. Es decir, las palabras importan, ¿sí? Las palabras construyen sentido, dan una orientación respecto de cuál es un modelo de vida que además consideramos sociológicamente muy provechoso y viable para la sociedad, que es la familia. En el momento que esto empieza a significar cualquier cosa y a ser vaciado de sentido definido, pues empieza a haber una confusión generalizada respecto de qué significa qué y qué funciona para qué. ¿Me explico? Pues las palabras, esto de estar distorsionando el sentido de las palabras nomás por el capricho de grupos minoritarios, pues hay que tener más cuidado. Nosotros creemos que el lenguaje, defender el significado de las palabras y el contenido del lenguaje es relevante, ¿sí? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, en Canadá, un señor que tuvo 7 hijos, que tenía las obligaciones y deberes que el matrimonio conlleva, se percibió una niña atrapada en el cuerpo de un niño, entonces se diluyeron en la nada todas sus responsabilidades como padre de familia, referente a lo legal de sus hijos, y dejó botada a la mujer como si nada, aquí no pasa nada, porque me siento una niña, y luego lo adoptaron un par de mujeres y lo pusieron a convivir con una hija que sí era de la pareja de las mujeres, ahí a dormir juntas porque eran hermanas. A eso viene a trastocar a la sociedad. O sea, es de gran importancia. La familia es una institución y pues de ahí venimos todos. O sea, no se vale que los niños, porque también impacta en el tema de la adopción. Entonces los niños ya no tienen, se les anula el derecho de un padre y de una madre, que es de lo que fueron privados. Muchas veces estos niños vienen de realidades muy dolorosas ya. Y entonces, como la otra persona tiene el deseo, el sentimiento y el gusto de querer tener un niño o una niña, entonces, priorizando su deseo, se le priva al niño de un padre y de una madre, y se le pone con una pareja que estadísticamente es más inestable. Si de por sí ahorita ya son tantos los divorcios heterosexuales en nuestra sociedad de Aguascalientes, a nivel estadístico, ¿verdad? Sí hay honrosas excepciones que llevan muchos años, pero a nivel estadístico, en el tema homosexual es más frágil la relación, no pasa estadísticamente de un año 8 meses. Entonces, ¿cómo se le deja a las nuevas generaciones? Es decir, esto va pisoteando unos derechos con otros y se va desestructurizando nuestra sociedad. Pero las palabras cambian todo el tiempo de significado, los significados cambian, las palabras cambian y lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué esta no sería...? A ver, porque denota una relación que es fundamental para la continuidad de nuestra sociedad. ¿Pero por qué? Voy al argumento, dame un segundo y lo argumento, ¿sí? La continuidad de la especie a partir de la unión de hombres y mujeres, ¿sí?, tiene un sentido antropológico de largo plazo. Si no se trata nada más de la afectividad de hoy a mañana, sino de la constitución de vínculos familiares estables. Para connotar esa relación, para señalar su importancia, para significarla, se requiere un concepto, ¿sí?, y un concepto que tenga un sentido definido, un contenido. ¿Sí? El matrimonio, la palabra, el concepto, la idea, es lo que hemos utilizado para connotar y denotar esa relación entre hombres y mujeres, que tiene además esa apertura, ¿sí? No podemos estar permitiendo que las palabras pierdan significado y empiecen a significar cualquier cosa, porque entonces ya no sabemos cómo pensar, porque ya no estamos estructurando un pensamiento racional, puesto que las categorías están diluidas y cualquier palabra puede significar cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablamos del matrimonio, ahora dicen igualitario. Ya no es matrimonio, estamos utilizando un adjetivo para cambiar el significado. Dicen, porque la mera afectividad es lo único que tenemos que privilegiar. Bueno, bajo ese argumento de que ahora el matrimonio es solo la afectividad entre dos individuos, ¿por qué no pueden ser 3? ¿O 4?
¿sí? Que ya se ha planteado, de hecho, en algunos lugares, la idea de que el matrimonio ya podemos incluir a 3 o 4 personas. Y entonces empezamos a expandir el concepto hasta que deja de significar nada y empieza a significar cualquier cosa. Y lo que es central para nuestra antropología, y no lo digo yo, lo dicen los libros de antropología, de hecho aquí lo traigo, ¿sí? Lo que es central es entender que la sociedad está construida sobre relaciones antropológicas de altruismo parental. El hecho de que un hombre y una mujer tengan hijos tiene una consecuencia que va más allá de la reproducción. Se establecen redes filiales de apoyo, de parentesco, que son relevantes. La familia, como estructura antropológica, se finca en la idea de que los padres y los hijos se correlacionan de forma incluso psicológica a nivel genético, ¿sí? De forma tal de que hay una lealtad muy profunda entre los seres humanos que tienen vínculos de sangre, ¿sí? Y eso es lo que queremos propiciar con la familia nuclear, con el matrimonio. Por eso establecimos esta figura, por eso la dotamos de una serie de protecciones, porque tiene una serie de consecuencias de largo plazo. Y para denotar, connotar y significar esta realidad, ¿sí? Es que establecemos las reglas vinculadas al matrimonio. Por ejemplo, te leo muy rápidamente. Dice, es un libro de antropología, no es la Biblia, no es nada, ¿sí? Es un antropólogo norteamericano, ¿sí? ¿De quién? Joseph Henrich, antropólogo norteamericano, lo puedes checar en internet, es un experto en psicología evolucionista. Te dice, al igual que el altruismo de parentesco, las instituciones con base en los nexos familiares también explotan nuestros instintos de emparejamiento que se hallan en el núcleo del matrimonio. Para la mayoría de las sociedades, y bien no para todas, este representa en muchos aspectos la piedra angular de sus instituciones. En términos evolutivos se trata de un intercambio. Las hembras conceden a los machos acceso sexual preferente y unas mayores garantías de que sus crías son de verdad suyas. A cambio, los machos invierten más tiempo y esfuerzo en protegerlos, tanto ella como a sus vástagos, y en algunos casos para mantenerlos. Es una lógica de reproducción de la especie, consolidas con el matrimonio, y por eso establecimos esta regulación y este concepto. Si no fuera por esta realidad, el concepto mismo no existiría. ¿Por qué nos interesa que dos individuos cohabiten y tengan relaciones? Respuesta, no nos interesa. Nos interesa cuando de esta cohabitación existe un potencial reproductivo que se extiende en el tiempo y construye relaciones filiales. Por eso inventamos un concepto que lo denota, lo significa y lo representa. Si no podemos simplemente estar variando el significado de los conceptos sin ningún propósito o sentido definido, cuando nuestra antropología entera está basada en ese concepto. Es la institución central de cualquier sociedad, no de ahora, de hace miles de años. Sí, y es que también es la identidad de la persona. O sea, desde la antigüedad en los clanes y lo que sea, pero es base de tu identidad. Una persona sin identidad es viento o es veleta de cualquier viento. Y es simplemente una realidad, ver la necesidad que tienen de restaurar sus propias relaciones los hijos de padres divorciados, por decir un ejemplo, ¿verdad? Aquellos que hemos tenido esa experiencia sabemos que hay que revisar ciertos temas, etcétera, porque es una identidad que tenemos que recuperar o que sanar o que restaurar. La ausencia de la figura paterna o la ausencia de la figura materna impactan, o la presencia de una forma negativa o violenta impactan en la identidad y en la persona. Entonces es importante para el bien de la sociedad. No podemos cambiar la familia así como mi familia es un conejo, un ratón, una tortuga y mi vecino, porque nos queremos. Eso no es una familia. No se puede ningunear las relaciones humanas, por mucho que queramos, por mucho que, o sea, entonces pasemos a hacer matrimonio cualquier amistad, cualquier relación humana. Es demasiado poco lo que se hace, lo que el ser humano llega a hacer en su vida, que se puede catalogar como natural. La definición de artificial es lo que hace el hombre. Hay excesos de artificialidad que son nocivos y que destruyen la sociedad. Entonces, solo aprendiendo a equilibrar lo natural y lo artificial en nuestras vidas es como podemos apelar al desarrollo de la sociedad y a la trascendencia.
Y otro tema también que queremos tocar es que las marchas, por lo general, del LGBT tienden a tener mucha intolerancia religiosa, mucha, y de acuerdo a las estadísticas del INEGI, la mayor intolerancia que existe en México, primero es por el tema religioso, y luego sigue por temas de físicos, que si está gordito, que si está peloncito, que si está, etcétera. No prima el tema de la atracción al mismo sexo. Entonces sí quisiéramos pedir un poco de respeto, especialmente a los que somos católicos, porque siempre es lo mismo, se disfrazan de monjas, se mofan de Jesucristo, se disfrazan de custodia, y pues eso no es muy respetuoso. La opinión, porque de hecho hubo uno de estos personajes que se vistió radicalmente de la imagen de Jesús. Para allá íbamos precisamente, y para cerrar el primer punto es precisamente que es en la familia, insisto yo, donde se fragua la familia. Un hijo no puede depender solamente de la mamá o solamente de la familia natural. A los dos. Entonces obviamente que cuando dos personas se unen del mismo sexo no se le puede llamar matrimonio, no es matrimonio, es una convivencia, y sin duda alguna viene a repercutir a los hijos, y en los hijos después con el paso de los años pues tiene sus consecuencias. Déjenme decirles, nada menos acabamos de ver un caso en días pasados donde una pareja del mismo sexo y se destacan por su alto nivel de violencia, con resultados muchas veces trágicos entre ellos, sobre todo. Acuérdense ustedes hace un año lo que pasó con el magistrado y tantas otras cuestiones. Por lo tanto, insistimos que es en la familia, sin duda alguna, es la base principal y la base sólida de la sociedad. Pero también en familias constituidas por parejas heterosexuales existe un alto índice de violencia. Y pues aquí me están mencionando una y hay miles más. Pero estadísticamente es mucho menor. Sin duda alguna, pero si vemos los altos índices y comparamos, aparte, un hijo se desenvuelve mejor cuando vive con mamá y papá, definitivamente. No me lo puedes Vas a ver las cárceles. ¿Cómo lo saben o cómo lo argumentan? Aquí están las estadísticas. En las cárceles observa y hay una ausencia del padre. O sea, impacta a la familia. Depende cuál es la agresión. Si darle nalgadas al bebé. Déjenme hablar un poquito. A ver, ¿cuál es el tema? Los individuos pueden formar parejas, no tenemos ningún problema, cohabitarán en su espacio particular y es su intimidad personal. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ahora, el concepto de familia refiere a relaciones filiales. ¿Sí? Una pareja per se, por sí misma, no configura familia a no ser que se empiecen a establecer vínculos filiales, ¿sí? Hijos, sangre, relaciones de ese tipo, genéticas, deberes y obligaciones. Y deberes y obligaciones que culturalmente hemos acompañado a ese tipo de relaciones. Si hay una discusión compleja, ¿sí?, respecto de los índices de violencia y además varían entre relaciones de homosexuales o de lesbianas, ¿sí?, que es un tema complicado que tampoco vamos a estigmatizar generalizadamente a nadie, ¿sí? En el caso de los gays, por ejemplo, pues siempre hay una discusión respecto de que mucha testosterona, los hombres tienen mucha testosterona, estamos de acuerdo en la cabeza, y eso nos hace propensos a la violencia. Entonces, cuando hay un conflicto entre dos hombres que no dejan de ser machos con testosterona en el cerebro, pues es probable que eso termine mal, ¿sí? Probable. Ahora, no voy a entrar en ningún argumento que parezca que queremos estigmatizar generalizadamente a todas las parejas homosexuales. No se trata de eso. Se trata simplemente de establecer que la familia, como una estructura basada en la complementariedad sexual de hombres y mujeres, es un espacio estable para la reproducción ordenada de la especie, que es lo que se defiende a través de la figura del matrimonio. Y en ese contexto, en un contexto donde hay un padre, una madre, es el contexto ideal, ¿sí?, para el desarrollo de los hijos. Eventualmente esto puede no darse, puede haber una persona que quedó viuda, o un padre o una madre soltera, eso lo sabemos, ¿sí? Son realidades complejas, tristes y que además hay que acompañarlas. Pero el proyecto ideal, antropológicamente hablando, es la familia con padre, madre, referentes además para el desarrollo sano psicológico de los hijos, que además requieren de ambas figuras, la masculina y la femenina, para tener un referente, para poder construir su identidad, ¿sí? Porque mucho también de lo que
eventualmente somos en la vida, tiene que ver con haber tenido buenos modelos masculino y femenino en casa para poder saber cuál es nuestro comportamiento ideal o cuál es el comportamiento ideal del otro sexo, ¿sí? Y esto es un modelo, ¿sí? No vamos a estigmatizar a familias en particular. Estamos hablando de cuál es el modelo antropológico de nuestra sociedad. ¿Cuál es el ideal? ¿Sí? Independientemente de que la realidad nunca es ideal en todos los casos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿cuál es el ideal que queremos propiciar? Familias, donde hay padre, madre, hijos que además reproducen la especie en una estructura estable de relaciones en el tiempo. En el tiempo son décadas, muchas veces toda la vida de un ser humano, porque las relaciones que se dan a partir del matrimonio son relaciones que permanecen estables durante toda la vida, ¿sí? O sea, también impacta económicamente, perdón que me interrumpa, o sea, es una generosidad generacional que es más probable que un anciano sea cuidado por sus familias, más probable, no porque no haya ancianos abandonados, hay muchos. Es más probable que o sea, es decir, el Estado viene a subsidiar cuando hay una familia desintegrada. El Estado no es el dueño de las familias, y a eso apelamos, ¿verdad? Que haya una autonomía y una libertad de las familias. Pero viene precisamente, cada familia aporta a la sociedad con sus talentos, con todo lo que tiene una familia. Es decir, es una institución que nunca va a poder ser suplida. A ver, la mejor porque estadísticamente son quienes más forjan y forman ciudadanía responsable. A ver, la mejor política de seguridad social es la familia. ¿Sí? O sea, si tú tienes familias estables, esas familias dan seguridad social a los integrantes de esa familia. ¿Me explico? Cuando los hijos se enferman, los padres los llevan al doctor. Cuando los viejos necesitan cuidado, los hijos o los nietos están con ellos. Cuando uno de los integrantes pierde el trabajo, el resto de la familia lo apoya. ¿Por qué es esto? Se llama altruismo parental, porque tenemos una predisposición psicológica en nuestro cerebro a ser generosos con nuestros parientes. Con el resto de los extraños no somos iguales. Por eso propiciamos como política pública e instituimos una figura llamada matrimonio para tratar de propiciar y tutelar eso, porque tiene una importancia que va mucho más allá por el bien común, que va mucho más allá de la relación afectiva entre dos individuos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que salvaguardar, esa estructura antropológica. ¿Ustedes temen entonces que si se aprueban estas leyes desaparezca la familia natural? A ver, vamos hablando con seriedad. Lo que tememos es que se corrompa un concepto que es central, ¿sí?, para nuestra antropología, ¿sí? Lo que queremos es que el lenguaje no empiece a perder la referencia de los significados de qué estamos hablando. Pero eso impacta. Sí, no, sí, claro que impacta. O sea, vas a voltear a ver Europa. Claro que impacta. Digo, en el marco general tendríamos que hablar de muchas más cosas. Tendríamos que hablar del matrimonio, de la ideología de género, tendríamos que hablar de la crisis generalizada de sentido, del narcisismo de nuestra sociedad, o sea, cuando tú ves todo el marco de lo que está pasando en los últimos años, sí hay un proceso de desestructurar a las familias. Sí lo hay. Entonces temen que desaparezca la... Sí, a ver, como parte de un gran proceso, no nada más es que esto vayan a dejar de desaparecer las familias mañana, es que hay que entender todo el contexto que se da, ¿sí? Y como en los últimos años hemos venido viendo toda clase de reformas orientadas a desestructurar los núcleos familiares o a facilitar que se desestructuren. Es que entre más familias divididas tienen más problemas sociales, ¿sí?, en todos los sentidos. Entonces, se hace más caótica la sociedad. Y cuando tú mueves el significado de un concepto que es central, obviamente los conceptos, en el largo plazo las ideas tienen consecuencias. Y además, lo que es ley es permitido y lo que es ley es enseñable, entre comillas, entonces se promueve. Basta ver el ejemplo del aborto. O sea, al pretender diluir el significado de la vida, entonces vemos ahora cómo se ha disparado el aborto. Si no fuera ley, muchas chavitas no acudirían al aborto. ¿Es así? Respecto a la marcha pasada, ¿van a proceder legalmente o de alguna manera respecto a los organizadores o miembros, en este caso en general? Bueno, primero que nada queremos hacer un llamado a toda la sociedad, pero sobre todo a estas
grupos, movimientos LGBTI, porque durante la marcha pues se presentaron algunas situaciones que creo que no caben. Nosotros no estamos en contra de que se manifiesten, para nada. Todo individuo es libre de hacerlo de una manera libre y soberana y desde luego con respeto, pero creo que aquí ya se salieron de lo que verdaderamente debe ser. Y lo digo por lo siguiente: durante la marcha del sábado al menos 2 personas por vida sufrieron agresiones y robo de sus celulares mientras grababan, obviamente, durante el evento, ¿no? Que el mismo edificio del Congreso del Estado fue objeto de vandalismo, que varios representantes de medios de comunicación han sido objeto de amenazas. Ustedes lo deben saber mejor que yo, desde luego, ¿sí? Y que con sus llamadas a medios han estado llamándonos a sus medios diciéndoles que, en esas palabras, que les van a partir la madre, y publican situaciones que verdaderamente pues, no desean. Pero sobre todo, creo que también se han metido muchísimo y han faltado una falta de respeto a nivel general con esta persona que se disfrazó de Cristo, y creo que pues está saliendo verdaderamente lo que debe ser. Exigimos ese respeto a los líderes, a los coordinadores de esos movimientos, pues que verdaderamente lo respeten, porque creo que nosotros, cuando nos hemos manifestado de una manera libre, tranquila, y sobre todo que se dé cuenta la sociedad, e invitamos en general, lo hacemos con respeto, y ellos están saliendo de estos lineamientos que no debe ser. Por eso es que exigimos a su coordinador, bueno, pues que sean mesurados en ese sentido, y que sobre todo que tengan un control más sobre sus integrantes, porque no es solamente estar faltando al respeto. Obviamente es una lucha que ellos traen, nosotros tenemos nuestra lucha, que defendemos vida, familia y libertades fundamentales, y así lo hacemos siempre. Entonces condenamos estos aspectos que hicieron, estas situaciones que se dieron ahí durante la marcha, y que de alguna manera exigimos el respeto sobre todo. Y ya en su momento la iglesia, el Estado, la sociedad, pues se lo repudiará, desde luego se lo dirá, de alguna manera como lo estamos haciendo nosotros. No permitimos esas faltas de respeto hacia la religión. No está permitido. Manifiéstense, hagan lo que ustedes quieran hacer, pero dentro de la libertad normal, no de un libertinaje incondicional, ¿verdad? Yo respeto su marcha, respeto su ideología, pero que también respeten lo de nosotros, ¿no? Definitivamente. Y es una falta de respeto hasta las familias propias, donde llevan niños vestidos de niñas, pintados de boca, con bikinis y demás, porque lo he visto. ¿Sí? Entonces, bueno, no me toca a mí criticar, únicamente exigimos ese respeto que queremos que se nos dé. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran disfrazado de Krishna? A ver, ¿Por qué únicamente el tema de Jesús? A ver, hay que ser respetuosos hasta ellos mismos de su propia imagen pública. Uno pensaría, pensando en la lógica de esos movimientos, que tendrían que tener algo con su propia imagen pública, ¿sí? Porque eso de buscar escandalizar, ofender, porque obviamente va una ofensa implícita a símbolos que son importantes para muchas personas, y te lo dice alguien que es agnóstico, ¿sí? Hay que ser muy respetuosos de cosas que implican la intimidad psicológica, la fe de una persona, ¿sí? O sea, son cosas delicadas, ¿sí? Son cosas por las que luego ha habido grandes conflictos en la historia de la humanidad, y ahí están Irak e Israel. ¿Me explico? O sea, no estamos jugando con cosas pequeñas. Entonces uno pensaría que si quieren entablar un diálogo con la sociedad y encontrar su lugar en ella, que lo tienen, porque son seres humanos y tampoco estamos diciendo que no tengan lugar en nuestra sociedad, probablemente respetar los grandes símbolos que la sociedad comparte, pues es una buena idea, ¿no? Porque lo contrario, buscar escandalizar, buscar llamar la atención, caer en el exhibicionismo, no respetar mínimamente el pudor de los demás. Todos tenemos pudor, ¿no? Hay una razón por la que traemos ropa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no respetar esto y buscar escandalizar y llamar la atención, bueno, probablemente sea la peor manera de buscar reivindicar cualquier causa. ¿Sí? Pero bueno, yo no estoy para defender sus causas. Así. Bueno, pues, si no hay alguna pregunta. En el caso de que haya familias entre mujeres y hombres tengan hijos adoptados, según ellos legalmente están constituidos, están fuera de la ley, o ya se les autoriza. A ver, hay que revisar mucho, porque últimamente hemos tenido una invasión por la ideología de género de criterios que vienen desde la corte, que nos han ido imponiendo cosas. Regularmente el vínculo, para empezar, el vínculo de la adopción regularmente es entre el adoptado y el adoptante, y regularmente es un vínculo con una persona. Hay que discutir si es directamente con la pareja, que también es otra discusión. Y ahí siempre la discusión compleja, y yo creo que muy racionalmente, pues es que lo ideal es que todo niño pueda desarrollarse teniendo ambos referentes, tanto el masculino como el femenino. Porque entramos en una gran discusión respecto, y es una discusión terriblemente escabrosa y compleja,
de hasta qué punto pueden transmitirse o no transmitirse determinadas actitudes y comportamientos, ¿sí? Que hay que discutirla con mucha seriedad para no caer en clichés, que luego digan que estamos discriminando gente y demás, ¿sí? Pero si hay un tema relevante ahí, ¿sí? Otra vez, nuestro modelo ideal es un elemento masculino, un elemento femenino, que además sirven de referentes para que las nuevas generaciones puedan ir formando una idea sobre su identidad, ¿sí? Que además es una idea que además es estable en el tiempo, porque se va reproduciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Es un ciclo continuo, no acaba, ¿sí? Uno de los grandes problemas de todas estas políticas vinculadas a lo LGTB o al feminismo y demás, es que todas van contra la natalidad, ¿sí? En el largo plazo todas esas relaciones son estériles. Y el problema de eso es que terminamos con sociedades de viejos y muy probablemente solos y muy probablemente en una crisis económica generalizada. Ahí está Europa. Y todo eso viene derivado de ir haciendo pequeñas modificaciones que parecen ser irrelevantes, ¿sí? Pero que vistas en su conjunto están desestructurando la estructura antropológica de la sociedad, el orden que da continuidad a la especie, el sentido de la sociedad, no nada más de los individuos, ¿sí? Y ese es el tema que tenemos que discutir. Pero el caso de Europa no es por la comunidad LGBT, sino que es por desde la revolución industrial, que buscan progresar económicamente, que buscan progresar en la carrera, no tiene tanto que ver con yo no hablé solo ni siquiera de la comunidad, hablé de la ideología de género, pero bueno, yo hablé de un proceso, son varios elementos al mismo tiempo. Sí, nos estamos enfrentando a una revolución antropológica sin precedentes en la historia humana y tiene que ver mucho con la revolución industrial y peor ahora con la cuarta revolución industrial. Eso es una realidad, ¿sí? Y también tenemos un montón de ideologías, ¿sí? Ideas, ¿sí? Que se han ido permeando en toda la sociedad con conceptos aparentemente nobles: inclusión, diversidad, perspectiva de género, deconstrucción, igualdad sustantiva, por ejemplo, cuyas consecuencias de largo plazo es desestructurar el sentido común de largo plazo de la sociedad. Y esto está muy vinculado, sí, a un fenómeno de nuestra época, que es el narcisismo individualista en el que todos vivimos. ¿Sí? Es la idea de lo único que importa soy yo, mi placer personal y el YOLO, you only live once, hoy y ahora, ¿no? Esa filosofía de vida, ese modo de entender las cosas, ese nihilismo, no tiene futuro, ¿sí? De ahí vienen todas estas reformas, ¿sí? Que si el matrimonio igualitario, que si la perspectiva de género, que si la identidad de género, es el solo importo yo, ¿sí? Mi placer personal. El largo plazo no importa. Y la consecuencia, pues es Europa. Por ejemplo. Pero el feminismo es parte de la agenda de género. Es surge de Pekín desde el 95. O sea, de que sí ha impactado a Europa, sí. Toda lo que es la ideología de género. Bueno, sin duda alguna que al final de cuentas todas las ideologías dañan, este tipo de ideologías desde luego dañan a la persona y a las familias. Nos queda muy claro quienes somos este tipo de pensar. Y bueno, pues yo agradezco su presencia, agradezco que se den el tiempo en esta rueda de prensa y como siempre el Frente Nacional para la Familia estará muy al pendiente defendiendo la vida, la libertad y sobre todo la familia. Pues muchas gracias, agradezco su tiempo.